Teres. ¿Qué tal, Gianfranco? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Mike, buenas noches. Aquí de nuevo, otra vez una transmisión más de Bet Business Latinoamérica. Para todos nuestros colegas en Latinoamérica y en el mundo que nos estén escuchando, viendo, muchas gracias y muy buenas noches a todos. Hoy tenemos una segunda temporada en Netflix. Tenemos al doctor Javier Paoloni, que nos saben todos de invitado. En esta ocasión el doctor Paoloni nos va a hablar de un tema diferente al anterior. El anterior estuvo muy interesante, como recordarán. En esta ocasión vamos a hablar sobre tos, exactamente sobre... Permítanme un segundito. Tos. Sobre todo, ¿no? Sí, de hecho es tos crónica, el diagnóstico desde el examen clínico. Es un tema muy interesante para todos los médicos, todos los colegas de Bet Business Latam que nos escuchan. Van a ver una presentación muy interesante. El doctor tiene una vasta experiencia, el doctor, y para lo cual me gustaría empezar, Mike, de nuevo, para los que no conocen al doctor Paoloni, y la mayoría yo creo que sí lo conoce, pero bueno, me gustaría dar una breve reseña y un currículum del doctor. Súper, perfecto. Sí, el doctor Paoloni es médico veterinario desde 1996 de la Universidad Nacional Río Cuarto en Córdoba, Argentina. Es un profesional independiente, su actividad principal desarrollada es clínica general y cardiología. Es director de la veterinaria Vida en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. De hecho, como te comentaba, Javier, muchas felicidades por la nueva imagen que tiene la clínica. Una imagen muy bonita que pudimos ver en Facebook, vimos el video, lo cual te felicito. Es algo muy importante en estas clínicas, esa imagen que se da externa y que invita a entrar, invita a pasar a la clínica y que transmite los servicios que se prestan, ¿no? El doctor es director también del SAB, que es la Escuela de Capacitación Veterinaria en la misma ciudad, ahí en el Cuarto. Es disertante de jornadas nacionales e internacionales en temas de cardiología y gestión de la clínica veterinaria. Es diplomado en competitividad para las organizaciones del siglo XXI. Es diplomado en gestión empresarial, diplomado en planeación estratégica. Es docente invitado por parte de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, en Argentina. Es docente en la Universidad Nacional de Río Cuarto del curso Trayectos de Desarrollo Emprendedor, que tiene una duración de 2 años. Es docente de la Cátedra de Competencias Transversales para la Formación de Ingenieros y Emprendedores en la Facultad de Ingeniería. Docente del posgrado de Gestión y Marketing Veterinario de la plataforma Veterinarios en Web en el 2020, que es una modalidad 100% online como conocemos. Una carga horaria de 200 horas de cátedra. Docente del posgrado de Cardiología de la plataforma Veterinarios en Web en el año 2020, donde hay 23 docentes y una carga horaria de 225 horas de cátedra. Y es autor del capítulo La Consulta Veterinaria, un espacio para hacer feliz a la gente, del libro Y tú, y ellos, y nosotros. Competencias socioemocionales en la construcción de identidades profesionales. Y me permití leer el currículum abreviado del doctor, porque como les comenté la vez pasada, pues sí son muchas páginas, 12, 14 páginas, de todos los cursos y todas las habilidades que ya tiene el doctor y capacidades. Entonces, nos llevaría mucho tiempo, pero bueno, creo que con esto nos damos una semblanza de quién es el doctor Javier Paoloni, al cual le doy la bienvenida y agradezco muchísimo su tiempo, y que otra vez más, en esta segunda temporada, como digo yo, de esta serie, nos comparta su gran conocimiento sobre cardiología, sobre la tos crónica y lo que nos va a platicar esta noche. No, muchísimas gracias, bienvenido, doctor Paoloni. Gracias, Gianfranco, por presentarlo. Y bueno, bienvenidos. Bueno, muchas gracias Gianfranco y Miguel por la presentación. Cuando ustedes me digan, yo inicio. Yo no me estoy viendo, pero bueno, cuando ustedes me digan, yo arranco. Adelante, por favor, Javier. Muchas gracias. Bueno, entonces, sin verme arranco, Miguel, o ¿cómo lo hacemos? Sí, adelante, por favor, Javier.
Ya se Bueno, ve tu presentación. bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Es un gusto grande estar con ustedes y vamos a tratar de cerrar ideas en esta charla. La charla va a durar aproximadamente 45 minutos, entre 40 y 45 minutos, y vamos a tener un tiempo de 10 a 15 minutos para contestar las preguntas que ustedes tengan. Así que mientras la charla va avanzando, vayan anotando las dudas que tengan. Si está en mi poder evacuarlas, lo haré. Y si no, me comprometeré a averiguar sus dudas y escribirles por privado. Vamos a hablar de tos crónica, una patología, un signo que vemos frecuentemente en el consultorio. La tos crónica, cuando mencionamos crónica, la tos, es cuando tiene más de 2 meses de evolución. Así que piensen que todos estos casos que nosotros vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla son perritos que han tosido por un mínimo de 2 a 3 meses. Y si nosotros buscamos en cualquier bibliografía causas de tos crónica, vamos a tener una lista que a veces se hace un poco extensa. Entonces, en estos minutos nos vamos a concentrar en las causas más comunes, en las que van a ver ustedes, que ven permanentemente ustedes en su día a día en el consultorio veterinario. Sin duda que las de la columna de la izquierda, la endocardiosis mitral, la bronquitis crónica y la estenosis traqueal ocupan el podio, por lo menos en nuestra experiencia, aquí en Río Cuarto, Córdoba, Argentina. La efusión pleural, vemos, la tenemos con alta prevalencia, las bronconeumonías y las neoplasias primarias en alguna ocasión, y si no, generalmente nos encontramos con pacientitos con metástasis pulmonares de algún tumor primario. En la otra columna vamos a mencionar en la charla la cardiomiopatía dilatada. Si bien no es una enfermedad en donde la tos prepondere, a veces se da y la tenemos que mencionar por la cantidad de pacientes gigantes, de razas grandes y gigantes que vemos. Las hernias diafragmáticas, las colectas pericárdicas, las vamos a mencionar dentro de los diferenciales, y si me hacen acordar antes que termine la charla, les voy a dar algunos tips de esta raza de los braquicefálicos, que no solamente tienen tos por cardiopatía, tos por neumopatías, sino que tienen tos por otra patología extremadamente común que, si no saben reconocerla, les va a dar un dolor de cabeza tremendo. Háganme acordar, si me olvido, de que mencione esto de los braquicefálicos. Y vamos a empezar por la enfermedad cardíaca más común de todas. Vamos a empezar por la endocardiosis mitral. Por lejos, la enfermedad cardíaca más común de todas. Generalmente vamos a recibir estos pacientes. Insisto, esto es una aproximación desde la clínica. Ustedes pueden tener todos los métodos complementarios habidos y por haber en su veterinaria. Ojalá que así sea y que los tengan, pero la aproximación al diagnóstico de un paciente con tos crónica es desde la clínica, ¿sí? Si alguien se pierde, si una embarcación se pierde en alta mar, se sobrevuela la zona con un helicóptero o con un avión, y si se detectan algunos indicios de la nave extraviada, es ahí donde se profundiza la búsqueda, pero primero se sobrevuela la zona. Entonces nosotros utilicemos, o sea, si alguien se pierde en alta mar, se lo busca con un helicóptero o con un avión. Si a nosotros se nos pierde el diagnóstico de un paciente con tos crónica, busquemos siempre el diagnóstico con nuestro helicóptero, que es el examen clínico, nuestras manos, nuestro estetoscopio y nuestro oído, pero no para ocultar a nuestro paciente, para escuchar al propietario, que muchas veces en el relato del propietario ya tenemos la punta del diagnóstico. La endocardiosis mitral aparece con síntomas clínicos avanzados, generalmente en pacientitos mayores de
8 o 9 años, como este, por ejemplo. Este es un Dachshund de 13 años que viene tosiendo hace aproximadamente 6 meses. Fíjense, es un pacientito, es un perrito que va perdiendo masa muscular, se le notan los huesitos de la columna y tose crónicamente. ¿Cuál es la característica, amigos, de la endocardiosis mitral? La característica de la endocardiosis mitral es el soplo sistólico posterior izquierdo. Si no tiene soplo, no tiene enfermedad valvular. Y el soplo siempre es sistólico en el hemitórax izquierdo y tiende a irradiarse hacia atrás, es decir, es un soplo posterior. Acuérdense que la válvula mitral está en el quinto espacio intercostal, que la pulmonar y la aórtica están más adelante. La aórtica está en el cuarto y la pulmonar está en el tercer espacio intercostal. Es decir, si nosotros tuviésemos un paciente más joven con soplo sistólico anterior izquierdo o que se irradia hacia craneal, si nosotros empezamos a meter el estetoscopio y el soplo lo percibimos hacia craneal, como si fuésemos hacia la axila de nuestro paciente, no puede ser una endocardiosis mitral. Quizás por la edad del paciente, quizás por la raza y por la irradiación del soplo hacia craneal. En la endocardiosis mitral, el soplo se irradia hacia caudal y es fácilmente auscultable. En estos estadios son soplos fácilmente auscultables. Tenemos que entender algunas cositas que nos van a ayudar mucho a entender los signos. Y esto que les voy a explicar ahora es fundamental, fundamental. Tenemos que saber cuáles son las presiones que se manejan en cada cámara cardíaca. Hay una fase, colegas, muy importante en los ciclos del corazón. Y yo voy a tratar de explicárselos sencillamente. Cuando se produce la diástole ventricular, cuando el corazón hace diástole, se produce el llenado de ese ventrículo, se produce el 70% de llenado ventricular, ¿sí? Y cuando ese 70% está completo, gracias a la sístole auricular, se completa el llenado ventricular. Es decir, la sístole auricular completa el 30% restante de ese llenado ventricular. Cuando el ventrículo está bien lleno, cuando está rechonchito de sangre, se cierra la válvula mitral y se cierra la válvula aórtica y empieza la contracción. Se llama fase de contracción isovolumétrica. Empieza a contraerse el ventrículo izquierdo y el derecho también. Pasa lo mismo en los dos ventrículos. Como estamos hablando de endocardiosis mitral, me estoy refiriendo más que nada a lo que pasa entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Cuando ese corazón se contrae con los aparatos valvulares cerrados, la válvula mitral tiene que bancar la presión que al corazón se le opone. Al corazón se le oponen 120 milímetros de mercurio y la presión en la aurícula izquierda es menos de 10. Entonces, si la válvula mitral no está perfectamente formada, perfectamente alineada, no va a aguantar esa presión y va a producirse el retroflujo de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Cuando se produce la sístole, parte del volumen circulatorio sale por la aorta y parte retrofluye hacia el atrio izquierdo, produciendo el soplo que nosotros auscultamos, porque es un soplo sistólico, y con el paso de los años, ¿qué es lo que pasa? Las paredes del ventrículo son gruesas y las paredes de las aurículas son finitas, son como una telita. Esa telita se hincha, esa telita se distiende, esa telita se transforma en cupuliforme, como la cúpula de una iglesia. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que ven acá. La aurícula izquierda se dilata tanto que comprime directamente, toma contacto con el bronquio principal izquierdo, produciendo una tos muy difícil de tratar. Una tos por compresión,
una tos por contacto de la aurícula izquierda sobre el bronquio principal izquierdo. En esta charla vamos a tratar de fijar ideas y todos los casos que he puesto en ella son casos para que la idea quede bien fija. Por eso van a ser casos de fases avanzadas de cada una de las patologías. Este perrito tose muchísimo porque hagan de cuenta que a cada uno de ustedes yo les presiono con mis dos dedos, con el índice y con el pulgar, les presiono la tráquea. ¿Dónde están los receptores de la tos? En la tráquea y en los bronquios. Entonces, cuando los receptores de la tos se estimulan permanentemente con el agrandamiento cardíaco, nuestro paciente tose mucho. Pero el diagnóstico está en el estetoscopio. Es un paciente que tiene soplo intenso. Imagínense en ese perrito, si le ponemos las manos en el tórax, con la cardiomegalia que tiene, el corazón nos pega en los dedos prácticamente. Está muy bueno a veces tener placas de perros de las mismas edades, de los mismos tamaños, de las mismas razas, para que no nos olvidemos de lo que debería haber sido ese corazón. Y muchas veces es importante mostrarle esto a los propietarios. Aquí tienen el perrito, la placa de Fausto, este Dachshund con cardiomegalia generalizada, y una placa de una perrita Dachshund de la misma edad, del mismo tamaño, del mismo peso prácticamente. Miren lo que tiene que haber recorrido la patología para llevar el corazón de Fausto a lo que están viendo ahí. La cronicidad que tiene que haber recorrido esta patología para que nosotros demos con el diagnóstico. No está bien eso, porque abordamos pacientes en fases muy avanzadas. Deberíamos abordarlos en fases iniciales. Son perritos generalmente que pesan menos de 10 kilos y tienen más de 7 u 8 años, como este mestizo. Recuerden, endocardiosis mitral, razas chicas. Endocardiosis mitral prepondera en razas chicas. Y, para no olvidarse nunca, menos de 9 o 10 kilos y generalmente signos intensos en pacientes mayores de 9 o 10 años. Menos de 9 o 10 kilos, mayores de 9 a 10 años. Este pacientito también tiene tos crónica por la misma causa de Fausto. Y aquí lo que tenemos que remarcar es que cuando sacamos las placas de tórax, frente y perfil, podemos ver en la de frente cómo la aurícula, aquí yo se las estoy marcando, cómo la aurícula izquierda es como un chichón. Se ha dilatado, es como si a ese corazón le hubiese salido un gran chichón. Chichón le decimos nosotros en Argentina cuando nos golpeamos y se nos hincha la frente, por ejemplo. Esa dilatación de la aurícula izquierda es la que comprime el bronquio principal izquierdo, ¿sí? Y es la causa de la tos. Otro caso de endocardiosis mitral, una perrita también de 11 años, con tos crónica, fíjense el tamaño al que llega el corazón. Aquí no podemos errarle en el diagnóstico porque tos crónica, paciente mayor de 9 o 10 años, soplo mitral intenso, choque cardíaco fácilmente detectable, cardiomegalias en fases avanzadas ya generalizadas. ¿Y qué es lo que pasa cuando una aurícula se dilata tanto? Cuando las aurículas se dilatan en esta enfermedad o en la cardiopatía dilatada de las razas grandes, por ejemplo, empiezan a aparecer arritmias. Supraventriculares, porque el foco ectópico se genera en las aurículas, es decir, se genera por encima, por arriba del nodo auriculoventricular. Entonces, lo que se altera es la onda P. Fíjense, aquí les voy a marcar una onda P, el complejo QRS y su onda T. Aquí está el otro complejo normal, PQRST. Y
pegadito al latido normal una extrasístole supraventricular. No se ve la onda P, se ha modificado la conformación de la onda P o puede desaparecer, como en este caso, pero fíjense que el QRS es prácticamente idéntico a los demás. Pero volvemos a la clínica, Este paciente, si nosotros tomamos el tiempo suficiente para ocultarlo en el consultorio, además de ocultarle el soplo, vamos a ocultar la arritmia, porque este paciente con estas extrasístoles supraventriculares, acá dice CAP, porque también pueden encontrar en la bibliografía esto como complejos auriculares prematuros. Pero no se enrosquen tanto con la terminología, ¿eh? Estos son complejos supraventriculares aislados, porque son arritmias generadas por encima del nodo auriculoventricular. Pero miren, este perrito, si nosotros lo ocultamos, además del soplo, vamos a ocultar algo como esto. Esto que voy a hacer es lo normal. Lo normal sería un ritmo sinusal, por ejemplo, así. Pum, 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 pum. Es decir, un ritmo perfectamente regular. Ahora les voy a hacer el ritmo de un perrito con una extrasístole. Por ejemplo, este sería así. Pum, 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 pum. Se oculta perfectamente el latido anormal cerquita del latido normal. Y si nuestra mano izquierda sostiene el estetoscopio y nuestra mano derecha palpa el pulso femoral, vamos a notar que esa extrasístole va a generar un déficit de pulso, porque a veces esos latidos no generan una completa onda de pulso. Imposible que la generen si no le dieron tiempo a que se llenara ese ventrículo y ya se produjo la contracción. Las arritmias supraventriculares siempre se deben a problemas cardíacos y siempre el problema que lo genera es la dilatación de los atrios. Cuando estas arritmias aumentan en número e intensidad, aparece la taquiarritmia más frecuente de la medicina veterinaria, que es la fibrilación auricular. ¿Qué caracteriza a la fibrilación auricular? Lo que ven ahí, frecuencias cardíacas altas, ritmos irregulares. Fíjense que la distancia entre cada complejo QRS no se respeta, hay algunos que están más o menos iguales, otros más lejos, otros más cerca, y la ausencia de la onda P. La fibrilación auricular es un ritmo caótico que nosotros lo ocultamos y lo clasificamos con el electrocardiograma. Yo puedo sospechar que tiene complejos prematuros auriculares como el de recién, le hago un electrocardiograma y lo confirmo. Yo puedo sospechar que está fibrilado mi paciente, le hago un electrocardiograma y lo confirmo. Esta es otra fibrilación auricular, con frecuencia cardíaca más alta aún que la de recién, y una sola vez en la vida me pasó esto, que ya les voy a comentar. Una idea para cerrarla también. Acuérdense que empezamos la charla diciendo que la sístole auricular produce el 30% del llenado ventricular. Bueno, un paciente fibrilado, un paciente donde sus aurículas aletean, tiemblan, donde sus aurículas no se contraen, va a ser un paciente que ya va a arrancar con un 30% menos de gasto cardíaco. Es decir, ya el ventrículo va a trabajar con un 30% menos de su llenado. Y lo que les decía, una sola vez en la vida me pasó esto y pude grabarlo para compartirlo con ustedes, porque pude ver una fibrilación auricular en vivo. Este paciente es un ovejero alemán que operamos de conducto arterioso persistente
y estábamos operando y la frecuencia cardíaca de la cirugía estaba en 110, 120 latidos por minuto y de repente pasó esto. Miren el video, por favor. La aurícula izquierda empezó a temblar. Se los voy a poner de nuevo para que lo vean. La aurícula izquierda empezó a temblar desordenadamente. Se darán una idea de que con ese temblor, con esa contracción, no hay forma de que le entregue sangre al ventrículo izquierdo. Eso pasó en vivo en la cirugía de ductus. Esa cirugía la hizo el doctor Tomás Wheeler, un gran amigo que lamentablemente nos dejó el 20 de enero, cirujano con el cual trabajamos 25 años prácticamente juntos. Y bueno, recuerdo que pude filmar ese episodio para compartirlos con ustedes y bueno, y también un pequeñísimo homenaje al que para mí fue uno de los más grandes veterinarios con los que yo me he cruzado, el doctor Tomás Wheeler. Cuando fuimos al monitor, también pude sacar una foto del monitor. Cuando operaba el doctor Wheeler, mi función era la de anestesista. Y en el monitor, fíjense, la frecuencia cardíaca se fue a 230, 240 latidos por minuto. Esa es la fibrilación auricular. Es una arritmia, un ataque a arritmia que tenemos que respetar siempre. ¿Y qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Tenemos una boca en muy mal estado. ¿Y qué tenemos acá? Otro perro menor de 10 kilos, mayor de 9 a 10 años, con una boca a la miseria. Y el abordaje del enfermo cardíaco tiene que ser global, colegas, tiene que ser global. Yo voy a tratar la enfermedad cardíaca, pero tengo que saber cómo funcionan sus riñones, qué número de glóbulos rojos tiene. Tengo que saber cómo está su función hepática. ¿Por qué? Porque voy a necesitar medicación y la medicación que nosotros empleamos tiene excreción renal, tiene excreción hepática, entonces tengo que saber cómo está el órgano, cómo está el desagüe por donde va a ir la droga que yo use. Si el desagüe está tapado, por ejemplo, un paciente con elevados niveles de urea y creatinina, voy a tratar de no usar drogas que tienen excreción renal. Si es un paciente con sobrepeso, con hígado graso, o si es un paciente hipotiroideo, por ejemplo, y no voy a usar drogas que tienen metabolismo hepático. ¿Cómo le voy a dar más trabajo a un órgano que está lesionado? El abordaje del enfermo cardíaco tiene que ser global. Estoy tratando a un paciente cardíaco con una enfermedad avanzada y voy a permitir que tenga la boca en estado de putrefacción. Eso es un error garrafal. Eso es un error garrafal, amigos. Y presten atención que muchos de estos perritos, por ejemplo, caniche, bichon frise, van a la peluquería 2 veces por mes, tienen ropita para el lunes, para el martes, para el miércoles, para el jueves, no repiten la ropa, van a la peluquería 2 veces al mes y tienen la boca a la miseria. Ojo, porque eso no es ahí no hay limitante económica. Estamos fallando nosotros en la forma en que estamos comunicando la importancia de realizar la limpieza dental, o estamos quizás teniendo demasiado temor en la anestesia. Pero no puede ser que un perro, por mí que vaya 5 veces por mes a la peluquería, que le pongan todos los perfumes y ropita, que lo vistan como quieran, pero la boca, si es paciente nuestro, si es cardiópata, la boca impecable. La boca impecable. ¿Sí? A nadie se le ocurriría tener un auto nuevo, 0 kilómetro, importado, con los filtros de aire y nafta sucios, porque fallaría todo el motor. Bueno, solamente a nosotros los veterinarios se nos ocurre tener cardiópatas, nefrópatas, con boquitas como las que ven en la foto. Aquí les comparto el caso de una perrita que tuvimos hace no más de 8 o 9 días. Es una perrita con enfermedad mitral avanzada que llegó disneica. Estaba en tratamiento con nosotros y llegó disneica.
Lo que quiero que vean en esta placa, cómo el pulmón, este pulmón, los lóbulos diafragmáticos, hicieron un edema intersticial, no llegó a ser alveolar, y con nuestra modificación terapéutica, la tuvimos internada ese día, hicimos furosemía endovenosa, la tuvimos internada unas horas, y después de aumentar la diuresis, logramos en 24 horas descongestionar el pulmón. Impedimos que un edema intersticial pase a alveolar. Esa es la placa lateral derecha de esta pacientita, y esta es la placa ventrodorsal. Fíjense aquí cómo teníamos el patrón intersticial en los lóbulos diafragmáticos y cómo se liberó ese pulmón, ese líquido intersticial se eliminó gracias a nuestra intervención. Y gracias al propietario también, porque los propietarios tienen que estar educados para traernos los pacientes prontamente. Idea a fijar. La tos crónica de la endocardiosis mitral es por la compresión de la aurícula sobre el bronquio izquierdo. En el edema intersticial como este, lo que van a ver es disnea, dificultad respiratoria. No va a haber tos. No vino esta perra por tos, vino por disnea, por dificultad respiratoria, por mucosas con tendencia a la cianosis. Vamos a mencionar algo de la cardiopatía dilatada. Son pacientes de razas, generalmente son pacientes de razas mayores de 25 a 30 kilos. Este fila brasilero, en mayo lo vimos así, y algunos meses después, fíjense cómo ya venía con pérdida de masa muscular, ya venía con pérdida ponderal, intolerancia al ejercicio, cómo empezó a generar ascitis. 3 o 4 meses después, ascitis. Estos pacientes gigantes, por lo menos en nuestra experiencia, miren, yo mal o bien comparto todo. Compartiremos cosas que funcionan, compartiremos cosas que estén de acuerdo, o compartiremos cosas que ustedes no estén de acuerdo. Pero lo que nosotros hacemos, lo que yo hago es contarles lo que nos pasa en ese consultorio que ven ahí, que yo habito hace casi 25 años. Estoy pronto a cumplir 25 años poniendo perros arriba, no de esa camilla porque la hemos cambiado, ¿no? Pero casi 25 años poniendo perros y gatos en la camilla. Entonces nosotros no hemos visto a lo largo de los años una preponderancia de la tos crónica en las cardiopatías dilatadas. Las fases avanzadas de cardiopatía dilatada cursan con intolerancia al ejercicio, pérdida ponderal, van perdiendo peso los perros, ascitis, ¿sí? Algo llamativo, el apetito empieza a ser caprichoso, y eso puede ser tolerable, entre comillas, en un perro chiquitito, en un caniche, en un chihuahua, en un pincher, en un yorkie, pero que un perro de 50 kilos, que es voraz para comer, empiece a seleccionar la comida, pierda peso, ojo, no va a ser la única enfermedad que lo produce, pero contémplenlo. Y acá, ¿qué van a ver? Que el soplo es menos intenso, porque el corazón pierde la capacidad de completar la sístole. El corazón, en vez de contraerse como corresponde, apenas se contrae. Entonces los soplos van a ser menos intensos. Aquí la válvula mitral no se deforma. Aquí se estira el corazón. Por lo tanto, el espacio valvular aumenta y se produce el retroflujo de sangre del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda, pero no con la intensidad de la endocardiosis mitral. Y siempre vamos a sobrevolar el diagnóstico desde la clínica. Si nosotros tenemos un paciente de estos tamaños con corazón dilatado, vamos a poner las manos en el tórax
Y de nuevo, el corazón nos va a pegar en los dedos. Aquí tienen dos fotos, una de un ovejero alemán de 5 años con corazón normal y una de un ovejero alemán con cardiomegalia generalizada. Fíjense la diferencia de tamaño e imagínense un poquito, acá hay que tener un poquito de creatividad, que si tiene un soplo, por más sutil que sea, lo voy a ocultar. Si el corazón, si yo apoyo el estetoscopio en el tórax y prácticamente estoy apoyando el estetoscopio en el corazón, tengo que poner el estetoscopio en los focos valvulares y el soplo lo voy a ocultar. Aquí no se interpone nada entre el estetoscopio y el corazón, se nos interpone únicamente la pared costal. Aquí también puedo detectar las arritmias, amigos. Puedo detectar las arritmias sin problema. Y como les dije, estos perros van a tener déficit sistólicos, no van a completar, su fracción de acortamiento va a ser muy pobre. También hay razas como los boxer, donde lo que prepondera son las arritmias ventriculares. Y cuando el boxer desarrolla la cardiopatía arritmogénica del boxer, tampoco tose, se desmaya. El boxer tiene una característica, desarrolla esas arritmias ventriculares que ven ahí, que son detectables en la auscultación y que las va a confirmar un electrocardiograma. Este caso que les pongo y comparto con ustedes fue el de este boxer de 9 o 10 años que se desmayó en la camilla, con los electrodos puestos, con los cocodrilitos puestos, se desmayó y pudimos ver cómo la taquicardia ventricular continua que desarrolló el perro produjo el síncope, se desmayó estando nosotros. Se desmayó, de hecho, yo le estaba haciendo el electro. La frecuencia cardíaca de ese perro se fue a 360 latidos por minuto. No hay forma que un corazón bombee sangre a 360 latidos por minuto. No hay forma que complete la diástole de ninguna manera. Se desmayó. Hicimos, obviamente, nos dimos un susto de aquellos. Fue un paciente derivado. Hicimos lidocaína en bolo, lo internamos. Estos pacientes son para internar. Hicimos lidocaína en bolo, lo internamos, lo fuimos estabilizando y lo volvimos a su médico de cabecera. Fijar ideas era la premisa fundamental de esta charla. Y dijimos que las arritmias supraventriculares casi siempre son motivo de problemas cardíacos, es decir, son cardiogénicas y por dilatación atrial. Tengan en cuenta que las arritmias ventriculares tienen muchas más causas extracardíacas, como por ejemplo esta, la dilatación vólvulo-gástrico. Un paciente que ingresa con su estómago torcido o dilatado, muy probablemente desarrolle arritmias ventriculares y que son una causa precisamente extracardíaca. Una piómetra, un paciente traumatizado, un gran dolor abdominal, pueden producir, y muchas más, pueden producir arritmias ventriculares. Es decir, causas extracardíacas pueden generar arritmias ventriculares. Ahí lo que ven es una mastín napolitano cuando le pusimos la sonda para descomprimirla. Eso que ven ahí es una sonda muy gruesa que nosotros tenemos. Y esto que ven aquí es el vaso gigante. Vamos a pasar a otra causa de tos crónica muy importante, la bronquitis crónica. La bronquitis crónica. Fíjense, esta perrita hacía 2 años que tosía. Y si miran bien la placa, van a ver que todo el ventrículo derecho de esa perra está apoyado sobre el esternón. No tiene los codos metidos en el tórax, está perfectamente posicionado el paciente, podría haber tirado las patitas un poquito para adelante, pero tiene una severa cardiomegalia predominio derecho y ustedes ven ahí el patrón bronquial. Ahí tienen un detalle del patrón bronquial, ven cómo estas imágenes de la dona
que se llaman, porque son como donas que vemos por el engrosamiento de los bronquios. Estos perros que tosen con bronquitis crónica, tosen por años y nunca pierden peso. Y si no tiene enfermedad valvular, no va a tener soplo. Si tiene enfermedad valvular, puede tener soplo. Nosotros tendremos que en esos casos dilucidar si la tos es por el corazón o si es por el pulmón, pero si no tiene soplo y tiene sibilancias expiratorias, es decir, el aire tiene dificultades para abandonar los pulmones, que es lo que se produce en la bronquitis crónica, prácticamente tenemos el diagnóstico. Hacemos un par de placas, confirmamos el patrón bronquial y vemos que no hay agrandamiento de la aurícula izquierda, no hay compresión de la aurícula izquierda sobre el bronquio izquierdo. El diagnóstico vira hacia una posibilidad de bronquitis crónica y lo podemos confirmar con una simple radiografía frente y perfil. Estos pacientes también necesitan abordaje global porque generalmente son gorditos. Si un paciente tose, amigos, por una cardiopatía durante 6 meses, 7 meses tosiendo por un problema cardíaco, dificulto que mantenga el peso. Pero en una bronquitis crónica pueden toser años y mostrarse como esa perrita que ven ahí que se llama TEA. Y como el abordaje también es global, la pusimos en un plan de descenso gradual de peso y la llevamos de 5 kilos 900 a 5 kilos, medicamos la bronquitis y anda muy bien. Otro caso, tos, 3 años de evolución, imposible que sea cardíaca. Que se complique a la larga con un problema cardíaco, fenómeno. Pero si tose por 3 años tosiendo, imagínense, sería 21 años en una persona tosiendo. Imposible mantener el quilaje. Esa perrita, de nuevo, bronquitis crónica, ven que tiene un gran tumor de mama. Y lo que quiero que vean en estas placas es que empiezan a percibirse claramente en las placas ventrodorsales cómo el corazón, por el agrandamiento del ventrículo derecho, empieza a parecerse una D mayúscula invertida. Una perra que tosió por 5 años. Miren lo que es un tonelcito, bronquitis crónica. Aquí ven que además de la bronquitis crónica y la imagen de la dona, una cardiomegalia predominio derecho y algún grado de estenosis traqueal. Y en la placa ventrodorsal ven muy bien cómo prácticamente este corazón dibuja una D invertida por el agrandamiento del ventrículo derecho. ¿Y por qué se agranda el ventrículo derecho? Se agranda porque la bronquitis crónica genera hipertensión pulmonar. Entonces la presión que se le opone a ese ventrículo derecho es mayor y tiene que hacer más fuerza para vencer esa resistencia que se le opone. A veces, estas bronquitis crónicas podemos tener suerte y tener curas totales, entre comillas, porque no tengan miedo de hacer lavajes traqueobronquiales. Si tuviesen endoscopía, lavajes broncoalveolares. Porque otra cosa, amigos, si un perro tose 2 años y durante 2 o 3 años se le dio amoxicilina con ácido clavulánico, enrofloxacina, claritromicina, si se le dieron todos los antibióticos habido y por haber y sigue tosiendo, ¿no habrá una bacteria que no haya sido cubierta por el antibiótico que empíricamente utilizamos? Hagan lavajes traqueobronquiales, que son muy sencillos de realizar. Obviamente, si tienen endoscopio, broncoalveolares, identifiquen el germen y denle con todo. Y esas bronquitis crónicas que tosían por años tienen curas milagrosas. Es decir, guarda, no era bronquitis crónica, era una bronconeumonía crónica. Se había metido una bacteria en ese pulmón que nadie supo ver. ¿Por qué? Porque nadie se animó a hacer un lavaje traqueobronquial para citología, cultivo y antibiograma. Si lo hacen en una infección de piel, cuando la cosa se complica.
Si lo hacemos cuando tenemos por ejemplo, una cistitis crónica o una infección urinaria crónica, ¿por qué no lo vamos a hacer con el pulmón? Fijar ideas es la premisa. Aquí tenemos un pacientito con cardiomegalia a predominio izquierdo. Fíjense que la D invertida no existe. Es más, en la placa ventrodorsal ven bien cómo lo que se agranda es el ventrículo izquierdo. A veces nos llegan estos muchachitos que tosen, que parece un chanchito. A veces le dicen, en los libros figura la tos como graznido de ganso. Y es la estenosis traqueal, amigos. Esta es un Yorkie, que tiene estenosis traqueal. Y fíjense cómo nos podemos comer el diagnóstico. La placa que marco aquí está en expiración y la placa de la derecha está en inspiración, donde la tráquea se colapsa por completo. La estenosis traqueal, si es cervical, es inspiratoria y si es torácica, es expiratoria. Entonces, aumenten los kilovoltajes de sus equipos de rayo y bajen los tiempos tratando de sacar placas en inspiración y en expiración para ver si pescan el colapso traqueal intratorácico en la expiración o cervical en la inspiración. Si tienen, vamos a volver a lo mismo, si tienen endoscopia, con la endoscopia lo van a ver en vivo, pero los que no cuentan con endoscopia, tranquilamente, con dedicación, con creatividad, con esmero, lo pueden diagnosticar con una placa radiográfica. La estenosis traqueal, una causa muy común de tos crónica. Y de nuevo, si no tiene enfermedad cardíaca, no va a tener soplo. Si tiene enfermedad cardíaca, un Yorkie con estenosis traqueal puede tener soplo. Bueno, ahí es donde tendrán que dilucidar lo mismo que hablamos recién, si cuál es el órgano que priorizamos tratamiento. En este caso, claramente era la tráquea. Y me refiero a estos casos. Un paciente, no tiene, ya no digo cuántos años tiene, le decimos que tiene todos. Tiene todos los años, es un Highlander, lo atendemos hace décadas. Soplo, tos crónica, tranquilamente puede calificar para una endocardiosis mitral como productora de la tos, pero cuando sacamos la placa, vemos que la tos de este pincher es por estenosis traqueal, que el corazón no ha modificado mucho su morfología, puede haber alguna cardiomegalia a predominio izquierdo, pero no mucho, pero sí es un paciente hipertenso. Entonces, este muchachito tratamos la estenosis traqueal, el colapso traqueal, y obviamente está en tratamiento con pimobendan y está en tratamiento con benacepril porque es hipertenso severo. Por eso digo que los cardiópatas tienen que ser abordados globalmente. Tenemos que ver a nuestro paciente como un todo. A veces la tos viene por efusión. Aquí tenemos una efusión pleural en una Cocker. Esta tiene una tos más sutil, una tos más suave, pero crónica. ¿Y qué es lo que pasa acá? Si está muy lleno de líquido de la pleura, apoyamos el estetoscopio y no auscultamos nada. Tenemos los ruidos cardíacos apagados. ¿Qué rayos pasa? ¿No tiene corazón esta perra? No, sí tiene corazón. Lo que pasa es que algo se interpone entre el estetoscopio y el corazón, en este caso líquido pleural. Este perrito tiene cardiomiopatía dilatada en fase avanzada. Ponemos las manos en el tórax y el corazón nos choca los dedos. Está con ascitis, ha perdido peso, tiene un soplo sutil, es intolerante al ejercicio, ya hay edema en el ventral del cuello. Es una cardiomiopatía dilatada en fase avanzada. Pero esta, que tranquilamente podría ser una cardiopatía en fase avanzada, no lo es. Esta es una efusión pericárdica. ¿Y por qué se llena así de líquido la pancita? ¿Por qué tiene ascitis? Porque el líquido pericárdico rodea el corazón y no le permite
al ventrículo derecho completar la diástole. Entonces toda la sangre que viene del abdomen se estanca. Aumenta la presión y se libera líquido al abdomen. Pero ¿qué pasa, amigos, con esta perra? Le pongo el estetoscopio, le pongo las manos en el tórax y vuelvo a no auscultar nada o a tener ruidos cardíacos muy apagados. De nuevo lo mismo. ¿Alguien le robó el corazón a esta hermosísima perra? No, nadie se lo robó. El líquido pericárdico me aisló el corazón del estetoscopio. Obviamente la ecocardiografía es lo que define con certeza este problema. A veces tenemos que punzar rápidamente porque vienen tamponados los corazones. Aquí podría haber puesto campo, pueden criticar mucho esta, pero le salvamos la vida porque estaba taponado ese perro. Si no lo punzamos y le sacamos líquido, se moría. Lo salvamos. Lamentablemente mandamos el líquido a analizar y fue una neoplasia. Pero bueno, nuestra misión en ese momento era salvarlo. Entonces, todo paciente con ascitis donde los ruidos cardíacos estén apagados, piensen en la efusión pericárdica hasta que demuestren lo contrario. También tenemos pacientes que vienen con tos crónica por metástasis pulmonares, ¿sí? Pacientes muy desmejorados, ruidos cardíacos a veces apagados, ruidos cardíacos muy apagados, ¿sí? A veces no podemos poner el estetoscopio y estar completamente seguros, pero por lo menos estamos sabiendo que el problema está en el pulmón y no en el corazón. Tos crónica por metástasis, tos crónica por metástasis. Aquí tenemos una efusión pleural, ¿sí? La punzamos y queda así la perra. Fíjense que es el mismo paciente. Aquí les voy a marcar ese pequeñísimo pico del loro que lo tiene ahí. Una efusión pleural, tos crónica, ruidos cardíacos apagados, paciente muy desmejorada. Esto es más complicado. Este paciente, tos crónica, disnea, antecedentes de un accidente automovilístico. Entonces, hicimos una plaquita contrastada y vemos que tiene una hernia diafragmática. Por eso hay que escuchar la historia que el dueño tiene para contarnos. No tenemos que estar tan apurados en el consultorio. Otras veces vienen cachorritos que la gente no sabe si es tos, si es vómito, si es regurgitación. Bueno, a veces nos encontramos con estos pacientes. Esto es un salchichita, un dachshund muy chiquitito, de los micro, esos chiquititos. No me acuerdo ahora el nombre que les da a la gente. Bueno, un megaesófago. Tose por el megaesófago, tose por la neumonía por aspiración. No lo sé, pero tose. Entonces, ojo con estos casos, ¿sí? Ojo con estos casos para no pasarlos por alto, me refiero, ¿eh? Y en el ocaso de la charla, me despido con una idea, quizás la más importante de todas. Y esa idea la vamos a compartir gracias a Ruga, porque esta perra, Ruga, una boxer, es hija de un boxer que nosotros atendimos por muchos años, un boxer cardiópata. Entonces, Ruguita viene a medicina preventiva, es decir, se hace un control cardiológico cada 6 meses, desde los 2 años de vida. Desde los 2 años de vida. Y todo venía bien hasta que hace un mes aproximadamente en su control semestral encontramos esta arritmia que se llama bigeminismo ventricular, donde hay un latido normal y un extrasístole ventricular, un latido normal y un extrasístole ventricular. Una paciente completamente asintomática, detectamos una arritmia ventricular importante, la medicamos, la controlamos y desarrollamos la medicina más eficaz de todas, que es la medicina preventiva. Muchas gracias por su atención. Me pasé en 3 minutos y medio aproximadamente. Pido disculpas por haberme extendido en estos 3 o 4 minutos, pero quería cerrar las ideas más importantes. Así que muchas gracias
por la atención, por el aguante. Muchas gracias por estar ahí. Y el tiempo que tengamos es para contestar sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Muy interesante tu ponencia. Te lo agradezco muchísimo. Aquí estuvieron muy atentos los médicos que asistieron el día de hoy. Te mandan saludos de varios lugares. Ahorita vamos para que vayan preparando si tienen los médicos algunas preguntas, de favor, si nos haces favor, Javier, si nos hacen las preguntas. Pero las que quieran, las que quieran. Te mandan saludos del Estado de México. Te mandan saludos Carlos Alberto López Gómez de la Ciudad de México. De Esquenda, nos mandan saludos, te mandan saludos también. Gracias, Itlali, por los saludos. Erika Villalba de Bolivia. Lila Valenzuela de Paraguay. Freddy Carpio, buenas noches desde Cuenca, Ecuador. Rocío Tolosa de Colombia. Alexandra Soto González, buenas noches. Doctor Paoloni, desde Colombia. Rocío Tolosa también, desde Colombia. Andrea López de León, Guanajuato. Hola, Andrea. Geri Córdoba de Bolivia. Muchas gracias, Geri. Marcela Duque Peláez de Colombia. René Cruz de Tepozotlán, México. Saludos de Bolivia, Santa Cruz, Alejandra Mareño. Gracias, doctora Mareño. Richie Gutiérrez de la Ciudad de México. Desde Boyacá, Colombia, Miguel Fernando Caro Barrera. Desde Popayán, Colombia, Julio Vidal Cepeda. Chimaltenango, en Guatemala, Tronix Leo. Desde Robore, Bolivia, Jorge Suárez Ruiz. Bolivia, Iván Flores. Bueno, yo creo que por los tiempos y para dejarlos descansar, si tienen alguna pregunta, se los agradeceré por el chat si nos la proporcionan para el doctor Paoloni, si no para dar por concluida la charla, pero vamos a esperar unos minutos, por favor, Javier. Sí, cómo no. Las dudas que haya las evacuamos. Por favor, doctores, si tienen alguna... La idea era sobrevolar rápidamente la zona desde el examen clínico. Esa era la idea. Claro. Meter muchos conceptos desde la clínica y después confirmar las sospechas con los métodos complementarios. Pero una enfermedad mitral crónica se puede diagnosticar, orientar desde la clínica una bronquitis crónica, un colapso traqueal, una cardiomiopatía dilatada, una metástasis pulmonar, una efusión pleural y una efusión pericárdica. Es decir, yo conté 7 enfermedades que van a ser lo más común que ustedes vean en su vida como médicos veterinarios clínicos o como cardiólogos, y el diagnóstico nace del examen clínico. No cometamos el error de ir primero al complementario y después querer ir a revisar el paciente, porque nos vamos a perder. Así se nos va a perder el diagnóstico. Es como si al barco que se perdió en alta mar yo les doy a ustedes una lupa y ustedes se ponen a buscarlos con una lupa pegaditos al agua. ¿Cuándo van a recorrer los kilómetros que tienen que recorrer para verlo? Claro. Voy a aprovechar yo, Javier, para yo hacer una primera pregunta. Exactamente aquí con Coffee, mi perrita, que es una chihuahueña de 6 años. Tengo, bueno, con 2 médicos, con 2 colegas que hemos ido, hemos tenido 2 diferentes diagnósticos. Pero te quería preguntar, no sé si vaya relacionado con la tos, pero por ejemplo la perrita está diagnosticada con el famoso estornudo reversible. Sí. Entonces, en estos casos, ¿qué tanto ves tú estos casos de estornudo reversible? En alguna ocasión me habían dicho que era exactamente estenosis traqueal, pero ahora me dicen que es estornudo reversible. Bueno, ¿Tu experiencia y qué tratamientos has dado? si nosotros tenemos muchos casos de esto, nosotros acá le llamamos estornudo inverso. Y muchas veces son pacientes con bases alérgicas, con rinitis crónicas, que tienen un componente alérgico, un componente inflamatorio, y se tratan
con corticoides. Se tratan con corticoides, pueden ser corticoides por vía oral, prednisolona, también pueden ser, si fuese un perro dócil, se podría hacer inhalar algún corticoide de acción local, como la mometasona, por ejemplo. Sí, es lo que le Eh, mandaron a Metazona. sí, y aquí viene el dato, un dato. Para nosotros fue revelador. Empezamos a encontrar un parásito de la cavidad nasal de los perros, que se llama Eucolius boemi, y el trabajo lo hizo un colega, un gran colega amigo de muchos años, Pablo González, amigo desde cuando íbamos al secundario. El doctor Pablo González encontró este parásito en pacientes con estornudo inverso, y ahora los veterinarios de Río Cuarto y los que tenemos acceso al trabajo de investigación del doctor Pablo empezamos a diagnosticarlo también. Y lo diagnosticamos por análisis de materia fecal, el parásito, digamos, en el análisis coproparasitológico. Y cuando la duda existe y si el análisis de materia fecal dio negativo, lo tratamos lo mismo, porque hemos encontrado, gracias a que una persona lo vio, empezamos a verlo nosotros, a buscarlo nosotros. Solo vamos a encontrar lo que buscamos. Es decir, Gianfranco, si el problema es el estornudo inverso, puede tener un componente alérgico inflamatorio que tengas que ayudar con, con corticoides, con corticoides de acción general o de acción local, o puedes, en el caso nuestro, hemos encontrado este bichito bastante eh, común por estos lados, que cuando lo tratamos, y es por el Eucolius, el estornudo inverso, desaparece. Eucolio. Eh, Aquí en Río Cuarto tenemos, en Argentina, donde yo vivo, en mi provincia, tenemos las 4 estaciones muy bien marcadas: verano, primavera, bueno, las 4 estaciones. Y los alérgicos, por ejemplo, ahora, fines de agosto, principio de septiembre, que acá todo pulula, salimos del invierno y entramos en la primavera, los alérgicos, los estornudos inversos, están a la orden del día. Entonces, ¿qué hacemos con esos pacientitos que ya sabemos que le va a pasar? Lo medicamos unas semanas antes. Ok. ¿Alguna otra pregunta, querido Gianfranco? Sí, mira, estimado Javier, sí. eh, la doctora Yamilet del Carmen Tejedor nos Ujú. pregunta, doctor, un caso de un perro adulto de 8 años con antecedentes de tos de las perreras, con tos intermitente de 2 veces por año, ¿es recomendable realizarle radiografía para pensar en posible una bronquitis crónica? Es muy buena la pregunta de la doctora, muy buena. Em, Nosotros no mencionamos la laringotraqueitis canina infecciosa, la tos de las perreras, porque es una causa de tos aguda. Pero ¿qué es lo que pasa? Puede coexistir, o sea, un perro con bronquitis crónica, por ejemplo, con estenosis traqueal, o un cardiópata, puede pescarse la tos de las perreras y exacerbar los síntomas. Pero sí, doctora, si el paciente tose 2 veces por año y tiene alguna ciclicidad, o si usted le percibe, o si usted lleva algún grado de estacionalidad, no solo que tiene que sacar las placas frente y perfil para ver el patrón bronquial y el diámetro de la tráquea, sino que puede animarse a hacer una prueba. Si cardiológicamente está todo bien, si sus análisis le dieron bien, puede hacer una prueba con corticoides. Y va a saber ahí si hay un componente alérgico, si hay un componente inflamatorio. Si usted saca la placa, va a tener el patrón característico de la bronquitis crónica, que son esas imágenes de la dona. Y bueno, ya ahí va a tener que tratar no solo con corticoides, sino que va a tener que utilizar antibióticos y va a tener que utilizar broncodilatadores en muchos casos. Y no se olvide, doctora, que si hay una tos que lleva mucho tiempo instalada, nunca está de más
un lavaje tráqueo-bronquial, parasitología, cultivo y antibiograma. Ok, perfecto. Nos pregunta Carlos Alberto Marín Valencia si la Spirocerca lupi puede producir tos crónica. Mira, está descrito, cuando empezamos la charla, dijimos que si buscamos la bibliografía vamos a tener decenas de causas de tos crónica. La Spirocerca lupi está mencionada, pero o yo o nosotros no tuvimos nunca un caso en 25 años o nunca supe diagnosticarlo. ¿Sí? Por ejemplo, se menciona la migración parasitaria de los ascaris como causa de tos crónica y nosotros hacemos análisis de materia fecal, les diría, varios todos los días. Hemos encontrado ascaris, ancilostomas, cócidos, bueno, toda la carga parasitaria habida y por haber, pero nunca pudimos relacionar un paciente con toxocara, por ejemplo, con tos crónica. Entonces me vuelvo a preguntar, o nunca he tenido pacientes con migración parasitaria, o yo no he sido lo suficientemente, digamos, observador como para saber verlo. La Spirocerca está mencionada, pero yo no he tenido nunca. Ok, perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta por parte de los doctores que pueden ahorita escribir aquí en el chat que tienen, por favor. Pues muchas gracias, Javier, por tu tiempo. Te dejamos ya descansar. Muchas gracias a todos los asistentes. Muy enhorabuena y muchas felicidades por tu hospital. Que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias. Por parte de Vet Business Latinoamérica, te agradecemos muchísimo tu presencia, tanto Miguel Ángel López como yo. A todos los médicos también les agradecemos mucho su tiempo. Una última pregunta, Javier, aquí, así a bote pronto que me salió, pero bueno, para no dejarla. ¿Cuál es el método ecocardiográfico que utiliza para el diagnóstico de hipertensión pulmonar? No, bueno, eso podemos dejarlo para una charla de hipertensión pulmonar. Es decir, la idea esta era cerrar conceptos clínicos, pero podríamos mencionar muchas cosas para 2 o 3 cositas, el aplanamiento septal y bueno, y algún cambio en el grosor del septo ventricular. Después se pueden medir la velocidad de flujo, se pueden hacer muchas cosas, pero no necesitaríamos una clase, de hecho la hemos dado, para hipertensión pulmonar. Es todo un tema, claro. Perfecto, pues Javier, muchísimas gracias por tu tiempo. Te dejamos descansar y hasta la próxima. A todos, muy buenas noches. Bueno, muchas gracias, Gianfranco, Miguel, un abrazo grande. A usted también. Y bueno, nos vemos la próxima. Gracias, saludos. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.